Xavi, ¿cómo estás? Hola, José Ramón, buenas noches, compañeros. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Roberto, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, muy buenas noches. Hugo Sánchez, ¿cómo estás? José Ramón, buenas noches. Saludos. Compañeros, buenas noches. Paco Abel de Anda. Buenas noches, A un gusto estar aquí con distancia, ustedes. saludos. Aquí estamos, José Ramón, buenas noches. Buenas noches. Bien, el tema es Guardado. Vamos a escuchar a Guardado y de ahí soltamos comentarios. Venga. La verdad que es más de corazón el querer dejar la puerta abierta todavía, pero de realidad es más un no que un sí, ¿no? Yo tengo ya una fecha de regreso con el PSV, nadie me ha dicho nada, entonces estoy en el no, esperando que de repente cambien de opinión o de repente en esas negociaciones que tú dices que Denis está haciendo su tarea, puedan cambiar de opinión, pero bueno, de ahorita al día de hoy, a esta hora, es un no y yo tengo que regresar con el PSV a presentarme en la pretemporada. Bueno, lo que ha dicho hasta ahora Guardado es más un no que un sí. Parece que Filipe Cocu le llamó y le dijo: el 10 de julio te presentas con el PSV, que es el equipo al cual pertenece Guardado y el campeón de la liga holandesa. De esto se destacan los posibles refuerzos. Jiménez, el Benfica, le ha dicho no. Entonces, Guardado no. Montes no ha estado en selección hasta ahora. Torres Nilo podría ser, no sé si necesita un defensa. Y Oribe Peralta podría ser, necesita un delantero, además de que ya está el portero Talavera. ¿Cómo lo ven? Sí, depende, tendría que saberlo por supuesto Raúl Gutiérrez, ¿no? Depende en qué posición sientas que debes fortalecerte. Yo no sé de este equipo olímpico en qué posición esté más flojo. Talavera es garantía en la portería. Delantero. Yo optaría... Sigue lesionado Talavera, ¿eh? No es una seguridad, porque tiene problemas en la rodilla. Yo optaría mejorando. por jugadores que estén en México, también por el tiempo. Sí. Ya los necesitas, no es nada más quién llega a Río y juega con nosotros, ¿no? Coincido. ¿Por qué no te lo traes desde ahora? ¿Por qué no empiezan a atacar Torres Nilo, Montes, por ejemplo, ¿no? De los que se mencionan ahí, Oribe Peralta. Ya estar con el equipo olímpico, o sea, ya está dando ventajas el equipo de Raúl Gutiérrez, no por él mismo, por supuesto. No veo mucha ayuda, ¿no? de la federación en general, del fútbol mexicano para este equipo. Y se estaba insistiendo de lo que es Raúl Jiménez. No, lo que es el Benfica dijo no. Por eso, pero si estaba insistiendo de ellos dos, es porque esas son las posiciones que anda buscando. Entonces, Oribe Peralta como delantero en lugar de Raúl, sí. Y en este caso Torres Nilo sería el sustituto natural de lo que se andaba buscando, porque como tú bien dices, Raúl Gutiérrez es el que debe saber exactamente cuáles son las lo que comenta Raúl cuando vino acá, tú lo tuviste la oportunidad de entrevistarlo, José Ramón, y platiqué con él. Él quería tener como me imagino todo entrenador, una columna vertebral demarcada. Portero. Llámese portero, mediocampista y un delantero. ¿No? Entonces por eso se habló mucho en su momento. Portero central. No central. Pero de los tres son tres. Sí. Portero, contención, media cancha. Sí, la columna son cuatro, pero no puedes cuatro. Pero si tienes dentro de tu columna tienes a un portero que tienes mucha garantía y seguridad, pues ya esos tres los utilizas los siguientes. Pero el portero no está Talavera. Claro. Por eso. Bueno, la vez pasada fueron dijo, Corona, Salcido, Oribe Peralta. Marcaron diferencia. Entonces, en esa idea de él, obviamente, que él contaba con Guardado y Oribe Peralta. Guardado y Raúl Jiménez. Entonces, acá lo que veo sí es que no hubo buena comunicación, ni buena planeación entre cuerpo técnico y selección principal. Ni tampoco mucha... Y atención hacia Raúl Gutiérrez. Mucha atención a la selección olímpica. Exactamente, porque entiendo, pero también entendemos, José Ramón, que la prioridad siempre va a llevar la selección principal. Sí, correcto, pero ya fue pasó. A la Copa América. Ya pasó. Pero ahí sí hay entonces yo creo que unas lagunas que no se cubrieron muy bien. Caso concreto Guardado y Raúl Jiménez, porque quedó en el aire de que sí, de buena voluntad, pero se ve que ni se gestionó bien las cosas con los federativos, a sus respectivos clubes, ni hubo tal vez el respaldo hacia Raúl Gutiérrez, igual que con Osorio en la selección principal. Te voy a decir algo. Entonces, ojo en ese sentido. La selección lleva 15 jugadores, sí, más 3 refuerzos. Correcto, 18. 18, no lleva más. No, es lo que se puede registrar. Esos 3 refuerzos, uno lo dijo aquí sentado, Talavera. Dice, no sé la lesión de Talavera hasta dónde llegue. No sé. Es rodilla, siempre es delicado. Bueno, parece ser que está entrenando ya Talavera, okay. Parece ser, Ojalá. parece. La otra posibilidad es un mediocampista, Guardado era. Guardado ya dijo, no puedo. Por el PSV, el club no lo deja, porque Benfica, Guardado sí quería. Benfica dijo, no, tampoco. Y me imagino que Raúl Jiménez también quería y el club no deja. Entonces quedan jugadores de la liga local,
Correcto. Peralta y podría ser un mediocampista Montes. Perfecto. Por experiencia, José Ramón, les voy a comentar lo que estás comentando, Luis, de cara hacia lo que es traer jugadores de la conexión o coordinación o gestión, como yo llamé en su momento. Es correcto. Hay un divorcio importante entre la FIFA y lo que es el Comité Olímpico Internacional. Entonces, no permiten que vayan profesionales. FIFA se siente menos que el Comité Olímpico cuando es parte de los Juegos Olímpicos. Por eso, entonces, ahí vienen las limitaciones de que por qué FIFA no establece fechas FIFA en los eliminatorios para los Juegos Olímpicos y los mismos Juegos Olímpicos no están considerados dentro de fecha FIFA. O torneo oficial. Claro. Que no es torneo oficial para FIFA. Esa situación choca con los intereses de FIFA. Es un y por esa razón, un celo de FIFA. los equipos que están en Europa no ceden a los jugadores cuando son ese tipo de clasificatorios, como me tocó a mí, que no pudieron venir ninguno. Giovanni no estaba jugando con el Barcelona entonces. Carlos Vela estaba, no sé, 3 jugadores importantes por hacer las gestiones equivocadas y porque los equipos no están obligados a ceder en esas fechas porque no son fecha FIFA, pues entonces los entrenadores de estas selecciones se quedan sin armas. Pero a ti te tocó un preolímpico. Sí, pero es lo mismo en cuanto a fechas clasificatorias. Y resulta que ahora en este caso, pues Raúl va a tener que echar mano de los que juegan en México, porque en México pues no hay problema que los equipos, al menos X, se nieguen a ceder o a prestar a esos jugadores de la Liga Nacional. Además, tú lo sabes mejor que nadie, los equipos europeos dicen un torneo u otro. Claro. Olímpicos, nadie quiere prestar juego. ¿Cómo ganó la medalla de oro México? Vamos a remontarnos al 2011. Esa Copa América tan criticada, de tan malos resultados, pero la base era de jugadores que después jugaron los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Primero los Panamericanos. Y ganar, no por eso, pero el proceso, los Juegos Panamericanos, Olímpicos. No, y además en Tulón. Y en Tulón quedaron campeones. Sí, claro. Los refuerzos. ¿En qué fecha fueron los Juegos Olímpicos? Julio. Parece que es una fecha un poco más accesible. Ahora va a ser en agosto. Los clubes ya empezaron los torneos. En el peor de los casos, están jugando un repechaje para la Champions, ¿sí? Y en muchos casos ya están de lleno en el torneo, pero algunos ya están dentro de la Champions. Corona y Peralta estaban en México. No, a eso voy. No. Y en el caso de Salcido ya jugaba con Tigres. Salcido ya jugaba con Tigres. Y ya jugaba de contención, el Tuca ya lo había puesto ahí, y fueron los jugadores ideales para ese equipo. El técnico los conocía, ya los conocía el Flaco Tena, y embonaron perfectamente en ese equipo. No fue casualidad. Ahora, esa Copa América del 2015... pues hubieran llevado a estos jugadores. Si ya te dio resultado, utiliza la misma fórmula. No se sabe todavía quiénes van a ser. Es increíble, el torneo va a ser en agosto. No porque sean mayores, si no hay coordinación. Inicia el 4 de agosto. Si no hay un trabajo, tú puedes traer al jugador que sea, de más jerarquía, de mayor talento. Si no son jugadores que estén coordinados en las líneas, que sepan del trabajo, en este caso de Raúl Gutiérrez, de poco les va a servir. Se me hace ya muy tardía la decisión. Pero Raúl contaba, por eso digo que ahí no hubo buena comunicación entre Raúl, cuerpo técnico olímpico, cuerpo técnico selección mayor, Osorio y directivos, porque Raúl daba o tenía muchas ilusiones, expectativas, que Guardado, por lo que comentas, Guardado, si como el PSV sale campeón, no tiene que jugar el famoso repechaje para ir a la Champions League. Entonces, dijeron al Potro que supuestamente él podía tener la tranquilidad que iba a estar, los directivos. ¿Aún jugando Copa América? Jugando Copa América, que el PSV le había dado y lo mismo de Raúl. Entonces por eso digo que entonces no hubo buena comunicación. A mí también me extraña porque como también menciona José Ramón Fernández, los europeos no van a prestar, van a decir no, o uno o otro. Pero entonces ahí no hubo buena comunicación y entonces ahora Raúl, de hecho, da unas declaraciones diciendo que él tenía mucha ilusión de que pudiera contar con Guardado y con Raúl Jiménez. O no, entonces, no hubo mucho interés tampoco. Mira, te voy a decir lo que dice Denis de Cross. Ya los tenemos más o menos contemplados y elegidos. ¿Más o menos? Más o menos. ¿Para cuándo? Dentro de a los jugadores ¿Para cuándo? Además dice a los jugadores de la liga local. Dice jugadores de la liga local. Y sería en los últimos días, no sé qué últimos días, no sé, va a ser el 1 de agosto. Al estilo mexicano. Definir, dependiendo de la 3 días. respuesta que tengamos del PSV. Están esperando que el PSV les diga no. Y Filipe Cocu dijo, señor Guardado, el 10 de julio se presenta usted a trabajar con el PSV. Dentro de un mes es el primer partido de los Olímpicos contra Alemania. Dentro de un mes. Ahora,
¿A quién le rinde cuentas Raúl Gutiérrez o quién revisa su trabajo? ¿Los mismos que revisan el de Osorio? Cantú y Baños, se supone. Ahí No, está más bien faltando, Cantú. porque también esto del fracaso estrepitoso en Copa América o la forma en que quedan fuera la selección mexicana, la grande, tiene que ver también con que tienes que ponerle todavía más interés. La siguiente gran competencia del fútbol mexicano es esta. Olímpicos, sí. Es esta. Al Y momento además que vas se produce, defendiendo el oro. al momento que se produce el 7-0 es, bueno, después hablamos, Osorio, y vemos qué pasó, porque todavía no lo sabemos, pero a ver, Raúl Gutiérrez, ¿qué estás haciendo? Necesitas ya los jugadores que están en México, no podemos estar supeditados a que una semana antes el PSV o el Benfica digan si prestan o no a sus jugadores. Si ya tuvieran 3 semanas trabajando ahí, imagínate, Torres Nilo, Montes, Oribe Peralta, los que quieras. El caso del portero, creo que si no contaran con Talavera, tienes a Corona muy a la mano también. Del mismo nivel, ¿no? O hasta el mismo Conejo. Como garantía, Conejo claro. tuvo una gran Pero temporada. imagínatelos ya trabajando. Raúl Gutiérrez, ya imagínate con esos Tenía que 3, estar ya con trabajando, sus ya. 18, Sí. desde hace 3 semanas. Claro. Es que la experiencia que tuvieron tanto conmigo como ha pasado posteriormente, no les han cedido los jugadores europeos. Entonces ya saben por experiencia que va a ser casi imposible que cedan los jugadores europeos, pues de una vez que se dediquen a buscar gente de la liga local mexicana. Claro. Y sí, como dices, Paco, pues, la cuestión de jugadas y el entendimiento y la armonía de juego, esquema táctico, estratégico. Puedes traer a los mejores, pero si no se conocen, si no saben cómo juegan, si no hay un entendimiento en la cancha, de poco te va a servir. Y eso es entrenamientos, Es como en su desayunando, momento, comiendo, como en su momento los famosos refuerzos de Libertadores. ¿Se acuerdan? Algunos equipos mexicanos Sí, traían los sí, mejores y sí, no sí. funcionaban realmente. Fueron casos excepcionales como el de Cruz Azul. Valencia funciona. Cardoso, pero muy excepcional, y Almaguer, que fueron en ese Cruz Azul que llegó a la final. Pero de los demás equipos, ninguno, porque precisamente llegaban a alterar esa regularidad o la armonía, como quieran poner, de un grupo que ya viene entrenando mucho tiempo. Pero ahí va la pregunta también, pero ¿por qué no planearon eso? Lo que dice Roberto, yo hasta difiero, ¿por qué no hicieron eso antes preveniendo de lo que pudiera pasar en Copa América? O sea, siguieran apostando porque los equipos europeos se emblandeceran sus corazoncitos y dijeran, ok, le vamos a dar chance cuando sabemos que es muy complicado y difícil. Entonces, Tienes ya mucha desde antes razón, Luis ya Roberto. tenían que haber asumido ese reto para tener un plan B y tratar de encontrar en la liga local los refuerzos. No es posible que Raúl hace una semana está dando declaraciones diciendo de que, oye, yo sigo esperando a Raúl Jiménez y a Guardado, me prometieron eso. Entonces, Te yo voy a creo decir que ahí lo que está dice hoy muy mal Raúl Jiménez dice, en la organización sobre el y tema Jiménez y las Guardado, gestiones. dice, han sido muy drásticos los equipos y respetamos esa parte. Sin embargo, hoy no tenemos a ningún jugador. ¿Ves? Se dice claramente, ya también, claramente, sin decir exactamente los nombres, pero se dice que uno es Talavera, si está bien, el otro sería Torres Nilo en lugar de Guardado y Peralta adelante. José Ramón, rápidamente, quien está en el organigrama encargado de selecciones menores es Denis Teclose, pero ¿quién elige a los mayores? ¿Quién elige a los mayores? ¿Quién dice vienen Salcido, Corona y Oribe en su momento? ¿Quién? Osorio. Osorio. En ese momento, ¿quién era el técnico de la selección en el 2012? Era el Flaco Tena. Era el Flaco Tena. Pero yo creo que él dio el visto bueno para que llegaran esos jugadores. No, él los eligió, yo creo. Él los eligió. No, en este Es que caso ahí Raúl es. Gutiérrez debe Claro. elegirlos. Era Claro. Chepo de la Torre con el Flaco Tena. Perfecto, bueno, inclusive se conocían perfectamente Se conocían. bien. Bueno, a El eso que voy. dirige al equipo. Yo creo que antes de la Copa América tú tienes que hablar con los equipos en donde tú tienes al jugador interesado, ¿no? Tú tienes el interés por ese jugador. Si es Guardado, tienes que haber acordado con el PSV y el PSV te tendría que haber dicho, Y Paco, si va a Copa América no va a Olímpicos. Algo importante. Y tomas una decisión. Osorio tenía que haberse mezclado y decirle, ¿en qué lo puedo ayudar, señor Gutiérrez? Claro. Yo puedo decirle qué jugadores Pero mexicanos cuando me pueden ayudar. Hugo se involucró, por ejemplo, así le fue. Cuando pero- Hugo se involucró, así le fue. Pero, por ejemplo, está el caso de Guardado. Guardado sabíamos, es más de conocido, que lo iban a utilizar para los juegos... la Copa América. para la Copa América. Del Raúl Jiménez, ¿no? ¿Por qué no existió ese diálogo o Sabiendo tratar de que encontrar... que fue poco utilizado Que en fue Copa poco América. utilizado como extremo derecho, todo. Se sabes que tiene ese problema. Entonces, ¿dónde está la comunicación entre Raúl y Osorio? No te van a dejar llevar a un jugador que los juega dos en torneos. Europa a los dos torneos. Yo te pregunto, por eso, pero entonces ahí ya debían estar Osorio- arreglado eso. Luis, Osorio tenía que haberle dicho, a ver, mis titulares es Guardado. Raúl no. Raúl se puede ir a la Olímpica. A ver cómo podemos Ir negociando, compensar. ir Claro.
sopesando No, qué jugadores es le pueden correcto. ayudar. Para que, así como dice Paco, los clubes europeos no te permiten los dos. Yo o creo uno que u esa otro. comunicación está rota. Por eso, no hubo comunicación. No hubo Y comunicación. eso es lo más, yo creo que más Y preocupante. en ese a mí me sentido. parece siguen fallando que las gestiones. han minimizado a la selección olímpica. Ahora, y Aunque va a rapidito. defender el oro. Sería terrible, José Ramón. Ahora, Que la han Sería minimizado terrible. premeditadamente, o sea que... No premeditadamente, sino que la han dejado como una parte al final, lo arreglamos, al final. Y el problema y fue tengo- tal fue la catombe del 6-0, del 7-0, ya aquí tengo, que tardaron en reaccionar y se olvidaron. Lo dijo el Potro. Yo me lo encontré al Potro Gutiérrez. ¿Dónde lo encontramos? Veníamos de Italia. Y el Potro venía de jugar en Toulouse. En Toulon. Y había conectado vía Milán. Y en Milán platiqué un rato con él. Y me dijo, no, nos han dicho todavía aquí. Pero es la selección más, la Sí, que nos pero dio el título yo- más importante de pero- nuestra historia. Pero no es novedad en el fútbol mexicano. Yo lo veo como la tradicional incapacidad para planificar. sí. Acaba la Copa América y dicen, ¿qué sigue? Déjame, ahí están los Olímpicos. Cuando tenías que planificarlo desde antes. Osorio pudo decir, a estos no los voy a utilizar, ya trabájalos tú, Raúl Gutiérrez. O tú como jugador, tómate tus vacaciones y empieza un proceso distinto para llegar a plenitud a principios de agosto, ¿no? Dime- Y no sobre la marcha decir, ahora qué hacemos, Dime- menos depender de que si un equipo europeo que Dime- tiene derecho a no prestártelo, te lo presta o no. Tú que eres agudo en tus comentarios, dime si Osorio ha comentado algo sobre la selección olímpica. No sé. Cero. Y no sé si internamente, qué tanto se ha metido, que tendría que involucrarse también. Yo hubiera sido peor entonces, porque si Raúl se pone en una tesitura que es difícil para los jugadores, dice Talavera, Raúl Potro Gutiérrez. sí, El entrenador. Raúl Gutiérrez, que es Talavera, luego Guardado Y Raúl Jiménez. son el uno. Los tres. ¿Quiénes son los sustitutos nacionales? Claro. Que vengan los nacionales, trabajen con nosotros y vamos a ver si vienen o no vienen. Claro, pero va a ser muy feo o fuerte para o el portero o para Guardado o para Oribe si viene Raúl Jiménez. Pero están avisados. Pero es planeación, Hugo. Sí, Ah, trabajar sí, con claro. 5 o 6 para luego quedarte con los 3 Claro. y disponibles va a ser muy feo en para tu los lista. jugadores, pero estás protegiendo una selección que vaya digna, ¿no? Es una planeación. Y de hecho tengo entendido que mandas primero una lista de 30. Sí, señor. Y de esa lista de 30, después vienen los 18. Sí, señor. Entonces todavía es peor que en esa lista de 30 no tomaron esas precauciones. Está el caso de Rafa Márquez. Rafa Márquez no puede ser un buen refuerzo para la selección, jugando una línea de 5, no digo como contención, que sigo insistiendo, creo que no tiene condiciones, pero en una línea de 5, bien cobijado por sus laterales. El Potro ha jugado así muchas veces. Rafa Márquez, por su jerarquía, por su experiencia, no puede ser un buen refuerzo. Yo creo que no estaría, estando en la liga local. No estaría por olímpicos. Por la velocidad que tienen los chicos olímpicos, ¿no? Bueno, pues está en la liga Por local. decirte algo, Sari, por decirte algo. Yo creo que están escogidos, pero no se los han dado al Potro. No se los han dado.